No. Muy buen día. El día de hoy vamos a presentar la ponencia titulada La interculturalidad como una nueva perspectiva en la práctica docente y su función como herramienta para la inclusión educativa en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los ponentes y autores son mi compañero Carlos Viveros Osorio y Alejandro Félix Hernández, un servidor. Ahí pueden observar de igual manera nuestros correos y la universidad y la licenciatura de la cual procedemos. Siguiente, por favor. Muy bien. Como pequeña introducción acerca del trabajo que nosotros estamos abordando, es la siguiente. Es en los últimos años en México un tema que ha cobrado mayor relevancia, el cual es la interculturalidad tanto de la nación como en el mundo. El tema de la interculturalidad es un proceso permanente de la relación, comunicación y aprendizaje entre personas y grupos que tienen conocimientos, prácticas cotidianas y valores. Se basa en estas diferencias que nos caracterizan a los diferentes grupos que componen la nación y en el país. La inclusión, cuando hablamos de inclusión, se habla de tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo de aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. Se basa en ese respeto a las diferencias que pueden presentar tanto los grupos de personas como las personas de manera individual, en ese respeto que se le tiene a ellos sin hacer ningún tipo de exclusión, que de igual manera vamos a abordar el concepto más adelante, el que es el que sigue. Tiene que ver con las transformaciones que se están produciendo en la sociedad, globalización, sociedad del conocimiento y de la información. En este caso, exclusión es separar del grupo original, del grupo mayoritario, a un pequeño grupo o a un grupo que presente diferentes características. La siguiente, compañero, por favor. En cuanto a otro concepto que se aborda en la introducción, que es la introducción se diseña con el fin de contextualizar un poco acerca de todos esos términos que se utilizan a lo largo de todo el trabajo con el fin de que sea mucho más entendible para todas las personas lectores, todos los lectores que vean el trabajo. La segregación, que en este caso es de los guetos en los cuales los grupos minoritarios ocupan unos espacios determinados en los que se desarrollan sus propias prácticas culturales manteniéndose al margen de la cultura propia. Como pueden observar, este término hace referencia a que si bien no son las personas con diferentes características no son excluidas del todo, sí se les aparta en un pequeño espacio en el cual ellos desarrollan sus actividades de forma independiente al grupo mayoritario. Por ejemplo, en una universidad es como si se les colocara a personas con cierta característica especial en un mismo salón. Esto es lo que hace referencia al término segregación, en un mismo salón y ahí ellos realizan sus actividades. Integración se produce un diálogo de las diferentes culturas, las cuales conviven interrelacionándose sin necesidad de perder sus rasgos culturales propios. Se basa en la convivencia entre un grupo y otro, sin que éstas tengan que intercambiar de manera profunda todas las características que cada uno de ellos tiene. La siguiente, por favor. Aquí en esta imagen se puede ver de manera más clara los cuatro términos que se manejaron en la introducción. Podemos observar que la exclusión se basa en separar a las personas que presentan características diferentes fuera del espacio en el que se comprende el grupo mayoritario. La segregación se basa en otorgarle un espacio a esas personas que tienen diferentes características y que ahí realicen sus actividades. La integración se basa ya en tenerlas en el mismo espacio y que de manera normal y cotidiana desarrollen sus mismas actividades, pero manteniéndose hasta cierto punto al margen del grupo mayoritario. En cuanto a la inclusión, ya es cuando todos están de manera mutua, trabajando y apoyándose entre sí, sin ninguna restricción en específico. La interculturalidad trabaja en la educación para la formación, para la apertura de los demás y el entendimiento mutuo. Es decir, la educación para la paz es una de las cuatro cuestiones fundamentales que hoy debe atenderse. Y en este caso, la paz se va a lograr siempre y cuando las personas respeten las diferencias que se presentan entre uno y otro grupo. Y la siguiente, por favor. Cuando hablamos de interculturalidad, podemos mencionar que el enfoque intercultural
tiene es lo siguiente, algún tipo de contacto, interacción o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas, pero en un contexto problemático a nivel de vida social. En este caso, lo que se busca es que las personas se preparen para poder convivir con diferentes grupos y convivir con los demás miembros de la sociedad, miembros que en algún momento van a tener que trabajar con ellos. Se manejan 3 dimensiones en todos estos aspectos de la interculturalidad. La primera dimensión es la ética cultural, la científica y tecnológica, económica y social. Cada una de estas se relaciona entre sí con el fin de que se pueda conseguir un trabajo mutuo. Por poner un ejemplo, la ética cultural va en torno a todos estos aspectos de lo que debe ser y las formas de cómo deben de comportarse las personas una vez que estén inmersos en la sociedad. Por último, el último aspecto que se va a revisar, que es la misión del educador, que la misión del educador es hacer que el hombre llegue a ser hombre. En ese aspecto, cuando se hace referencia a que llega a ser hombre, es que cumpla con todas las características que le permitan desarrollarse de manera correcta dentro de la sociedad y impactar de manera positiva en ella. Y a continuación les seguirá explicando mi compañero Carlos. Bien, en la metodología que nosotros usamos para hacer esta investigación tenemos 4 apartados muy importantes. Desde un primer momento nosotros realizamos esta investigación desde un paradigma cualitativo, el cual nos permitió a nosotros el poder recabar aquellas experiencias, aquellas percepciones que tienen específicamente los docentes ante este tema de la cuestión de la inclusión, pero también el enfoque de la interculturalidad. También, por otro lado, vemos esta cuestión del enfoque sociocrítico. Nosotros utilizamos este enfoque con la finalidad de poder identificar una situación de nuestra realidad y posteriormente el poder estudiarla, el poder analizarla y ver que es prioridad para nosotros el poder, pues, estudiarla y también utilizar aquellos enfoques que pudieran, pues, darle sustento a esta situación que nosotros hemos identificado. Por otro lado, hemos utilizado lo que es la metodología de la investigación-acción porque nosotros queremos brindarle al docente una nueva perspectiva intercultural ante la innovación, la actualización y el también mejoramiento de las prácticas docentes. Igual utilizamos el instrumento que es una entrevista semiestructural. Nosotros explicamos 8 preguntas, de las cuales estas estaban relacionadas sobre el concepto de interculturalidad, cómo el docente maneja la cuestión de la inclusión dentro del aula de clase, cómo el docente puede manejar situaciones en cuanto a atender a una persona que quizá presenta algunas necesidades o capacidades que se tienen que mejorar o que se tienen que atender particularmente. De igual forma como la institución, en este caso la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, prevé al docente de aquella formación, de aquellas competencias o de aquellas estrategias que el propio docente puede aplicar dentro del aula de clase. Es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros queremos dar una perspectiva, una perspectiva docente en cuanto a la cuestión de la interculturalidad, que el maestro sea sensible ante el otro, que reconozca al alumno que este está dotado de diversos valores, creencias, pero que también hay algunos que tienen necesidades especiales, que algunos muestran algunas características muy particulares en la cuestión de la cultura, la fisiología, entre otras formas. Para finalizar, nosotros concluimos esta intervención con 4 puntos muy medulares. En un primer momento vemos que se tiene que promover un ambiente inclusivo dentro de un aula de clases, que esta cuestión educativa, en la cuestión que tenemos este constructivismo, también ayuda a que todos podamos llegar a la misma meta. Entonces nosotros estamos incluyendo a todos por igual. También esta cuestión de la práctica docente es otro factor indispensable que pues, se tiene que mejorar, tiene que adaptarse, tiene que actualizarse ante las nuevas necesidades sociales que se presentan. Este enfoque intercultural en donde vemos al otro no como diferente, sino que también igual a mí, que tiene también los propios derechos, pero que quizá también tiene algunas diferentes formas de pensar. Este enfoque intercultural propicia eso, que seamos conscientes de que, bueno, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes culturas, etcétera, pero todos vamos hacia un mismo fin. Y también
darle al alumno un sentido de pertenencia, que pertenece a un grupo, que pertenece a una comunidad educativa, a una sociedad en general. Entonces nosotros concluimos nuestra intervención con estos 4 puntos medulares. Muchísimas gracias.